ser, con todas sus fuerzas. Vamos a disponernos en esta mañana para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que transforma nuestros corazones y nuestras vidas. Saludamos también a las personas que están conectadas en las redes sociales. Damos gracias a Dios por este medio que también permite el poder escuchar la palabra del Señor. Estamos viendo una serie de temas por más o menos 10 domingos, 9-10 domingos, y es el tema de los dones espirituales. Y hace 8 días tuvimos una introducción donde veíamos que los dones son para la iglesia, para los que hemos creído en el Señor. Los dones no son para los incrédulos, los dones no son para los que no quieren ni los anhelan, son realmente para la iglesia. Y los recibe la iglesia, que son los creyentes, y los creyentes edifican al cuerpo de Cristo a través de todos los dones que reciben de parte del Señor. Vimos también que hay dones que son dados por el Padre, otros por el Hijo y otros por el Espíritu Santo. Hay dones de gracia con los que nosotros nacemos, pero hay otros dones que son dados por el Espíritu Santo. Vamos en esta mañana en los próximos domingos lo que vamos a hacer es a mirar cada don espiritual. Recordemos que son 9 dones, los cuales son dados y regalados por el Espíritu Santo. Y vamos a mirar cada uno de estos dones. Vamos a mirar qué es ese don, cómo se recibe y también cómo nosotros podemos administrar el don que hemos recibido del Señor. Yo sé que aquí muchos de ustedes tienen dones increíbles. Nacieron con muchas capacidades, pero muchos tienen dones dados por el Espíritu Santo. Algunos por temor no los desarrollan. Otras personas quizá creen que es algo de ellos, pero es dado realmente por el Señor, por el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de un don que considero que todo creyente debe tenerlo, todo creyente debe anhelarlo, y vamos a hablar hoy del don de sabiduría. ¿Cuántos anhelamos la sabiduría? Y vamos a través de la exposición de cada don, vamos a descubrir tantas cosas y vamos a mirar cómo quiere Dios que nosotros desarrollemos este don. Así que el don de sabiduría es posible recibirlo por el Espíritu Santo. Estábamos ubicados hace 8 días en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Vamos a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a mirar el versículo 8, donde la palabra del Señor nos está diciendo que ese don se recibe por el Espíritu. Dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces vamos a hablar de lo que es la palabra de sabiduría. Para nosotros entender lo que es el don de sabiduría, primero debemos entender que hay varios tipos de sabiduría. Las he clasificado esos 3 tipos de sabiduría en 3 grupos de sabiduría que existen, que son reales y que las personas o el ser humano las puede recibir. Está la sabiduría humana, está la sabiduría diabólica y está la sabiduría de Dios. Y aquí es donde empezamos nosotros y debemos empezar a tener claridad y poder discernir y entender qué tipo de sabiduría realmente se está manifestando en la vida de una persona. Miremos Santiago capítulo 3, el versículo 13 al 18. Santiago capítulo 3,
versículo 13 al 18. Hay que entender algo. Primero que todo, la sabiduría humana es una sabiduría que se adquiere a través del conocimiento o el aprendizaje. Entonces, hay personas sabias en el mundo que han aprendido sabiduría, sí. Sí, la verdad es que hay personas que han estudiado mucho. Y en muchas ramas o en algunas ramas de la ciencia, de cualquier ciencia, ellos pueden aprender mucho y podemos decir que son doctos en un tema y que son personas sabias. Esa es la sabiduría humana. Así que si una persona se propone adquirir más sabiduría, puede proponerse y adquirir dicha sabiduría, pero esa sabiduría es una sabiduría humana y es una sabiduría que se obtiene por el conocimiento. Amén. Entonces, sí encontramos personas muy sabias en su conocimiento. Ese es un tipo de sabiduría. Y se aprende cada día muchas cosas. Está la segunda sabiduría, que es la diabólica. Quiere decir, hermanos, que Satanás también le da sabiduría a la gente. Satanás tiene el poder para tomar la vida de una persona que es engañada por él y que no es convertida al Señor, y puede llenarlo y dotarlo de mucha sabiduría. Y puede a través de esa persona hacer mucho daño por la misma sabiduría que esa persona recibe. Nosotros en la historia pasada escuchamos hablar de un hombre llamado Pablo Escobar. Por mucha gente admirado, por otra gente rechazado, pero cuando uno ve un poco la vida y la historia de este hombre llamado Pablo Escobar, era un hombre con mucha sabiduría. Este hombre tenía mucha sabiduría. Logró casi doblegar a un gobierno. Logró muchas cosas en medio de su orgullo, su prepotencia y todo esto, y cualquier persona podría decir, sí, este fue un hombre muy malo, pero fue usado por Satanás para el mal. Los que sacaron la serie de Pablo Escobar pensaron en un título hasta bien pensado, El patrón del mal. Porque en su vida había mucha sabiduría. Este hombre desde muy joven no pensaba en una visión corta hacia el mal, sino una visión muy amplia. También hemos escuchado hablar de un hombre llamado Hitler que mató millones de judíos y personas y logró doblegar casi al mundo, porque este hombre recibió una sabiduría increíble. La sabiduría que tenía Hitler, la manipulación y toda la maldad de su corazón era resultado de una sabiduría. Quiere decir, mis amados, que Satanás da sabiduría. Y hay personas muy sabias, muy astutas y llenas de sabiduría para la maldad. Por ejemplo, hermanos, el atentado que hubo en las Torres Gemelas, eso fue creo que en el año 2001, 11 de septiembre del 2001, nunca lo olvidaré porque ya tenía la maleta lista para irme para Estados Unidos y no pude viajar por eso. 11 de septiembre del 2001. Se necesitará sabiduría para hacer algo como lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Se necesita mucha sabiduría. Pero esto es dado
por Satanás. Entonces es muy importante que tengamos algo muy en cuenta. La sabiduría se puede conseguir, sí, a través del conocimiento una persona se puede hacer sabia, pero también Satanás unge con sabiduría a sus instrumentos, a personas para la maldad. Pero hay algo que preocupa en cuanto a la sabiduría diabólica, y es que muchas veces, aún dentro de las mismas congregaciones, hay sabiduría diabólica moviéndose en el corazón de las personas. Y vamos a mirar eso en el libro de Santiago, el capítulo 3, del versículo 13 al 18, y vamos a leerlo para que podamos entender en qué consisten la sabiduría diabólica y la sabiduría de Dios. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Aquí esta sabiduría de Satanás se describe de esas tres maneras: una sabiduría terrenal, una sabiduría animal y sabiduría diabólica. Sigue diciendo: porque donde hay celos y contención, allí hay perversión y allí hay perturbación y toda obra perversa. Es muy fuerte este texto. Quiere decir que donde se manifiestan celos, contención, donde hay mentira y donde hay celos, allí hay mucha perturbación, y esa perturbación tiene que ver con una sabiduría animal, satánica, diabólica. Es fuerte. Les he hablado de hombres que han recibido sabiduría satánica para impactar al mundo. Pero a veces en las mismas familias, congregaciones, en el barrio, en la empresa, en muchos lugares, hay gente que tiene demasiada sabiduría para molestarle la vida a otra persona. A través de las calumnias, los chismes, a través de muchas cosas, los celos, las contiendas, todas estas cosas. Y hay gente que adquiere una capacidad y una sabiduría para destruir la vida de otra persona de una manera impresionante. Eso lo dice la Biblia. Así que la sabiduría satánica se puede manifestar en altos niveles o en niveles más bien pequeños o bajos, pero son sabiduría satánica, animal y diabólica. Quien toma tiempo para diseñar una estrategia, para hablar de su hermano, para maldecir a su hermano, quien toma tiempo, hermanos, y se hace sabio en su propia opinión y en sus propias cosas para dañar la vida de otro, hay una sabiduría satánica, animal y diabólica. También para impactar cosas a nivel ya más general, pero existe la sabiduría diabólica y satánica. Amén, mis amados. O sea, Satanás también le da sabiduría a la gente con propósitos. Recordemos que él vino para matar, para robar y para destruir. Entonces, si Satanás le da sabiduría a alguien, es con esos propósitos malévolos de destrucción, de maldad hacia un ser, otra persona que fue creada a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero hay otra sabiduría de la que quiero hablar en esta mañana, cómo recibimos esa sabiduría, y es la sabiduría de Dios, que es un don. Ahí en Santiago sigue diciendo, después de que habla que hay perversidad en la sabiduría satánica, el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, cuando una persona recibe sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto, esa sabiduría va a ser pacífica, llena de misericordia, para edificar y para todo bien. Así que vamos a referirnos a este tipo de sabiduría. La sabiduría es un don que es dado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuál de las tres debemos anhelar nosotros? Es la pregunta. Sabiduría que viene de Dios, no la humana. La humana se puede adquirir, cualquiera la adquiere. No estoy diciendo que no haya que estudiar, no hay que estudiar y adquirir sabiduría a través del conocimiento, pero hay una sabiduría que va más allá del conocimiento, que es la sabiduría que viene de Dios. ¿Cuántos la queremos? Entonces, esa sabiduría, mis amados, se recibe a través del Señor, del Espíritu Santo. En el libro de Corintios dice que es dada por el Espíritu Santo de Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 6, también nos habla un poquito acerca de esta sabiduría. Capítulo 2, versículo 6 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién es el que da la sabiduría? Dios. El Señor es el que nos da la sabiduría. Y el capítulo 2 de Proverbios nos aconseja la sabiduría, porque la sabiduría va a traer muchísimos beneficios. Miremos el capítulo 2 de Proverbios para entender mejor esto. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras. ¿Cuáles son las palabras de Dios? ¿Cuáles son? La escritura, ¿cierto que sí? El mandamiento. Dice: y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Dios, porque de su boca viene la sabiduría. Entonces, el consejo del Señor es que busquemos la sabiduría que viene de lo alto. Y hay un texto muy conocido acá: si buscáramos la sabiduría como buscáramos la plata. ¿Cuántos aquí buscan el dinero? Si usted no busca el dinero, no es trabajador. Por favor. ¿Cierto? Porque el dinero no viene solo, el dinero hay que buscarlo a través de el trabajo. Te das cuenta que no estoy preguntando si usted ama mucho el dinero, solamente si usted lo consigue. Pero claro, es que la vida del ser humano, hermanos, está en constante búsqueda también del dinero. Y la gente sale a trabajar cada mañana y busca la plata y busca la plata y busca la plata, porque hay muchos gastos, hay en que invertir el dinero, hay que salir adelante. Pero dice la Biblia: si buscáramos la sabiduría como buscamos la plata, seríamos más sabios. Tendríamos realmente mayor bendición. Entonces, Proverbios 2 dice que hay que anhelar mucho la sabiduría, que hay que traer el conocimiento de Dios a nuestra vida, y a través de la sabiduría Dios nos va a dar mucha inteligencia, muchas bendiciones también. ¿Se ha preguntado usted cómo yo puedo recibir el don de sabiduría? El don de sabiduría tiene un comienzo. Y el don de sabiduría tiene un comienzo y está en el libro de Proverbios, el capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo yo recibo la sabiduría de lo alto? Yo recibo la sabiduría de lo alto cuando empiezo a tener temor de Dios. El temor de Dios es lo que hace que el don de sabiduría
se manifieste en la vida del creyente. Entonces, lo que hace el Señor es repartir sabiduría a aquellos que tienen temor de Dios en su corazón. Esos creyentes son los llamados a recibir ese don. Amén. Podríamos clamar todos los días, a toda hora: Señor, dame sabiduría, dame la sabiduría que viene de lo alto, pero si no tengo temor de Dios, no recibiría yo ese don. Dios dice: si tú quieres sabiduría, empieza por tener el temor del Señor. Empieza por traer la sabiduría a tu corazón. Versículo 10 del capítulo 2 de Proverbios dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma o a tu corazón. Entonces hay que traer la sabiduría al corazón, pero primero traer el temor a Dios. El temor a Dios va a traer la sabiduría. En la Biblia encontramos un hombre que fue muy sabio y fue el sabio Salomón. Se le conoce como sabio Salomón, pero también la Escritura dice que Salomón amó al Señor con toda su fuerza. Que él obedeció los mandamientos del Señor y Dios a él lo usó poderosamente para darle el don de sabiduría. Quiero colocar unos 4 ejemplos de sabiduría en la Biblia y cómo la sabiduría es un don tan amplio. La sabiduría es un don muy amplio. Cuando pensamos en sabiduría, a veces solamente pensamos en tomar buenas decisiones, en callarse uno cuando tiene que callarse, pero va más allá. El don de sabiduría es algo muy amplio y cuando en la iglesia local, usted y yo recibimos el don de sabiduría, la iglesia va a ser muy bendecida a través de ese don. Y hoy vamos a mirar por qué. Porque es un don que debe manifestarse constantemente en medio nuestro y en la iglesia. Vamos a poner 4 ejemplos de 4 hombres de Dios que recibieron sabiduría para algo específico. Vamos primero con Salomón. Podríamos llamarlo que es el rey de la sabiduría en la Biblia, ¿cierto que sí? Dice la Biblia que no ha habido antes de Salomón ni hubo después de Salomón un hombre tan sabio como él. Salomón recibió este don. Él tuvo un sueño una noche y en el sueño que él tuvo, Dios le pregunta: Salomón, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Y cuando en el sueño él escucha, porque el espíritu de Salomón estaba conectado con el de Dios, aunque era un sueño. Cuando Salomón escucha esto, él dice: Señor, lo único que yo te pediría esta noche y que yo anhelaría mucho con todo mi corazón sería que tú me dieras sabiduría para yo gobernar a tu pueblo y para dirigir a este pueblo. Dios le responde a Salomón a través de su respuesta y le dice: Salomón, yo pensé que tú ibas a pedir venganza para tus enemigos. Tú no pediste venganza a tus enemigos, tú no pediste dinero, tú no pediste mucho dinero, tú pediste sabiduría. Si Dios nos preguntara hoy, ¿qué es lo que más anhelarías en tu corazón? ¿Qué pediríamos nosotros? Algunos pedirían dinero, otros venganza de sus enemigos, pero otros sabiduría. Pero ¿saben qué le responde Dios a Salomón? Pero aunque no pediste venganza a tus enemigos, aunque no pediste riquezas, sino que pediste sabiduría, te doy sabiduría, pero también te daré riquezas y te daré venganza sobre tus enemigos. Porque Salomón entendía que sobre cualquier situación, circunstancia, cosa o anhelo era necesaria la sabiduría. Todo creyente necesita el don de sabiduría. El don de sabiduría no debe ser exclusivo solo para unas cuantas personas de la iglesia. Todos deben recibir el don de sabiduría.
porque es un don especial. Salomón recibió el don de sabiduría para él administrar y juzgar a la nación. Así que se requiere el don de sabiduría para hacer juicio. Escuche bien, una cosa es hacer juicio de una situación y otra cosa es juzgar a la gente. No estoy hablando de juzgar a nadie, estoy hablando de hacer juicio frente a una situación. De las primeras cosas que le sucedieron a Salomón es que vienen dos mujeres. Y las dos mujeres están peleando por un niño porque un niño ha muerto. Y la una dice, no, ese niño es mío, y la otra dice, no, ese niño es mío. Una era la mamá verdadera, la otra no. Y viene a juicio esto. Y una mujer lloraba desesperada y decía, él es mi hijo, hazme justicia, él es mi hijo. Y la otra decía, él también es mi hijo. Hasta que de repente una dice, Salomón manda a traer una espada y Salomón dice, vamos a hacer justicia aquí. Hagamos una cosa, vamos a partir el niño y ya se acabó el problema. Usted quiere del ombligo para abajo, del ombligo para arriba, solo dígame y ya está solucionado el problema. Cuando él toma la espada y va a partir el niño, la verdadera madre suplica y dice, no, no lo mate. Lo importante es que mi hijo viva, déselo a ella. Y él entendió que el hijo era de ella. Y esto hizo que la fama de Salomón se extendiera por todo el reino. Y Dios le dio a este hombre sabiduría para juzgar. Quiero decirle algo, mis amados, ¿por qué necesitamos todos el don de sabiduría? Porque nosotros como creyentes en el Señor vamos a enfrentar situaciones en las que necesitan, hermanos, un juicio realmente inteligente. Un juicio realmente espiritual. Y ese juicio no se va a desarrollar con la sabiduría humana. Ese juicio necesita el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros para poder juzgar una situación. Cuando carece el don de sabiduría en la iglesia, los creyentes no tienen el juicio correcto. Y más bien los creyentes se dedican a juzgar a otros creyentes, pero no hay juicio frente a las situaciones. Por ejemplo, un pastor y los líderes de la iglesia no están para juzgar a las personas, están para hacer juicio de acuerdo a una situación. Amén. Hay situaciones de pecado, hay situaciones de errores, hay situaciones de malas decisiones. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada creyente? Tener el don de sabiduría para que al dictaminar un juicio se tomen decisiones justas para honrar al Señor. Por eso todos necesitamos ese don. Y Salomón recibió ese don también para administrar. Nunca en la historia ha habido un movimiento de tanto oro como en el tiempo de Salomón. Miles y miles de kilogramos de oro. El templo que hizo Salomón era enchapado en oro. Al lado y lado del altar habían 6 y 6 leones macizos en oro. El trono donde se sentaba Salomón era en oro y la vajilla donde comía era en oro. Movimiento en oro. Este hombre recibió mucha sabiduría para hacer que el dinero se multiplicara. Todo cuanto Salomón hacía se multiplicaba y era bendecido. Y él tenía, ¿saben qué es administrar toda una nación, no? Pero administrarla con sabiduría. Mis amados, ese don es importante en la iglesia. Nosotros queremos ver una iglesia próspera económicamente. Necesitamos el don de sabiduría. Necesitamos una iglesia que tenga sabiduría para administrar desde lo poco hasta lo mucho. Necesitamos una iglesia no endeudada, sino una iglesia llena de sabiduría para administrar los recursos que Dios le entrega a su iglesia.
hago una oración casi diariamente, no digo diariamente, pero casi diariamente, y le digo al Señor, por favor, Señor, dame sabiduría para administrar los recursos de la iglesia, para que la iglesia avance, se desarrolle y podamos hacer la obra misionera y hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Necesitamos sabiduría. Nosotros como pastores necesitamos mucha sabiduría y necesitamos ese don, pero toda la congregación necesita el don para administrar los recursos que Dios coloca en tus manos. Hoy vamos a pedir ese don. Amén. ¿Cuántos queremos ese don? ¿Cuántos lo anhelamos? Miremos algo de Salomón. Quiero que lo veamos porque es muy interesante lo que dice aquí la palabra de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Perdón, Primera de Reyes 3, 28. Si me ayudan con las citas así rápidamente, es que quiero leerlas porque son citas bíblicas que confirman lo que yo les estoy hablando. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 28. Y vino la noticia no creo que estoy en el 2, 3:28. Léalo fuerte. ¿Quién no está leyendo, hermano Vallardo? Póngase de pie y léalo fuerte, hermano, que escuchen allá en la transmisión también. Amén. ¿Sabiduría de quién? Entonces, después del juicio de las dos mujeres y el niño, la gente dijo, este hombre tiene un don. Esto no es normal, esto no es natural. Este hombre tiene un don y el don que ha recibido es de sabiduría de parte de Dios. Primera de Reyes, también el capítulo 4, versículo 29 en adelante. Ahí está unas hojas más adelante. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Le dio un corazón, dice, con amplitud. ¿Cierto? Era mayor la sabiduría de Salomón que de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. O sea, no había un oriental con tanta sabiduría como la que tenía este hombre. Aunque fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido en todas las naciones no solamente en su nación, sino en todas las naciones, y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Tremendo, ¿cierto? Todos los cantares que compuso, todos los proverbios. También disertó sobre los árboles y desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde habían llegado la fama de su sabiduría. ¿Cómo ven? Eso es un don. De todas las naciones venían a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero miren lo que dice Segunda de Crónicas, está un poco más adelante. El capítulo 9, el versículo 22 en adelante. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. O sea, Estados Unidos le quedaba en pañales, ¿cierto? Dubái le quedaba en pañales a Salomón. Excedió todo en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía presentes, alhajas, plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos, mulos,
todos los años. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros y 12,000 jinetes, y los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras, y cedros como cabraigos de la cefela en abundancia. También traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. ¿Tenía dinero este hombre? ¿Y la nación? Sí. ¿Resultado de qué? De un don. Amén. Entonces este hombre recibió el don para juzgar y recibió don para administrar. Necesita la iglesia ese don. Amén, amados. Estamos en 40 días de ayuno. Estamos diciéndole al Señor: Señor, danos el don de sabiduría porque lo necesitamos. Juzgar correctamente y administrar lo que el Señor nos va a dar. Segundo ejemplo. El primer ejemplo es Salomón. El segundo ejemplo: dos hombres recibieron una sabiduría extraordinaria, Esteban y Pablo. La sabiduría que recibió Esteban y Pablo, ellos la recibieron para exponer el evangelio. Por eso el don que da el Señor por el Espíritu Santo dice palabra de sabiduría. ¿Por qué necesitamos este don, mis amados? Necesitamos el don para que todo creyente en la congregación exponga el mensaje del evangelio, pero lo haga con sabiduría. Y este don va un poco ligado a la palabra de ciencia. O sea, necesitamos expositores de la palabra, pero necesitamos también que cuando usted le hable a su vecino, no las embarre y les ponga un evangelio equivocado de cualquier manera, sino que tenga sabiduría de Dios para hablarle a la gente. Me impresiona en cuanto a los apóstoles y el mismo Pablo, dice la Biblia que el Señor les dio a ellos palabra para que ellos hablaran con de nuevo en el momento el Espíritu les daba lo que ellos tenían que hablar. Eso es sabiduría. Se necesita sabiduría. Esteban, hermanos, eso está en Hechos capítulo 7, está el ejemplo de Esteban, está en todo el capítulo, no lo voy a leer todo por temas de tiempo, pero en Hechos capítulo 7 se nos habla de este hombre llamado Esteban. En el capítulo 7 de Hechos, ¿qué encontramos en la mayoría de este capítulo? Están condenando a los apóstoles, están condenando a Esteban, lo llevan al Sanedrín, lo están juzgando. Y cuando empieza a ser juzgado este hombre, él había recibido un don para exponer la palabra, que él habla de los hechos de Dios de toda la Biblia. Él le hace un recuento al Sanedrín de toda la Biblia, de todo como Dios se había manifestado y la obra que Dios había hecho. Y después de que hace un recuento de toda la Biblia, les dice a ellos: ustedes mataron a Jesús y ustedes son dignos de muerte porque ustedes mataron al Señor. Y les da una palabra muy profunda, muy fuerte, y esto produjo un impacto poderoso en los oídos de ellos. Miren lo que dice capítulo 7, versículo 54 en adelante, para que entendamos mejor. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, era mucha sabiduría que los incomodó. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y les dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. ¿Recuerdan cómo murió él? Arremetieron contra él, lo apedrearon hasta quitarle la vida.
¿Saben qué fue lo que produjo ese crujir de dientes y esa reacción? El don, el espíritu de sabiduría que había en este hombre para exponer la palabra. Amén. Cuando el don de sabiduría viene sobre nosotros como iglesia, no nos dará miedo, ni pena, ni vergüenza exponer el mensaje como hay que exponerlo. Amén. Sino que ese don hace que el predicador entienda la palabra, exponga la palabra, pero también diga la verdad sin tapujos. Eso fue lo que le pasó a Esteban y a Pablo. Todo el capítulo 23 habla de cómo Pablo también es llevado a juicio y Pablo, con la sabiduría del Señor, este hombre se defiende, pero se defiende a través de la palabra y a través de la sabiduría. La iglesia necesita el don de sabiduría para exponer el mensaje de salvación y exponerlo bien expuesto para la gloria del Señor. No hay nada más hermoso y maravilloso que un predicador lleno del Espíritu Santo y del Espíritu de sabiduría transmitiendo la palabra. ¿Saben por qué? Porque la gente va a entender. Y no solamente va a entender el mensaje, sino que va a ser tocada por el mensaje. Y el espíritu de sabiduría va a hacer que la persona tenga una reacción de su propia condición. Fue lo que le pasó a Esteban. Amén. ¿Por qué no hay impacto en la palabra que predicamos? Porque no está el don de sabiduría muchas veces. Se necesita que ese don, a través del Espíritu Santo, haga una obra poderosa. Entonces vemos el ejemplo de Salomón, sabiduría para administrar y para juzgar. Vemos el ejemplo de Esteban y Pablo, sabiduría para exponer el mensaje de salvación. Hay otro hombre que fue muy lleno de sabiduría en la Biblia y fue José. ¿Recuerdan la historia de José? Génesis, de los capítulos 39 al 48 habla de toda la vida de José. Pero José recibió un don, y ese don que recibió José fue un don de mucha sabiduría. Él recibió el don y aún estando preso y estando en pruebas, en angustias y en dificultades, él fluía en ese don. ¿Cómo es la vida de José? No es una vida fácil. A veces vemos a José como el gobernador de Egipto y ya, pero para llegar allá, él tuvo una vida bien difícil, pero la sabiduría que Dios le dio, le ayudó. Lo colocó allá. Tuvo muchos conflictos con sus hermanos. Era como no sé qué expresión usar ahí, como el sapito de la casa, más bien. Todo le contaba al papá. Ese no le tapaba nada a sus hermanos. No le tapaba nada. Y como no le tapaba nada a sus hermanos lo odiaban. Pero era fiel. Él era fiel a su papá. Y pasó por circunstancias como el estar en una fosa, el ver que sus propios hermanos estaban planeando matarlo. Luego fue vendido como esclavo a Egipto. Pero cuando llega a Egipto, él ya había recibido de parte de Dios algo. ¿Saben por qué? Él llega ahí y lo coge Potifar. Y la Biblia dice en los capítulos de Génesis que cuando llegó a la casa de Potifar prosperó. Este muchacho tenía un don y todo donde él estaba era bendecido. Dice que Potifar le confió absolutamente toda su casa y su casa prosperó, pero luego tuvo un problema un poco difícil y fue la calumnia de la mujer de Potifar y va a la cárcel. Pero estando en la cárcel, allí Dios con la sabiduría le dio para interpretar sueños y se cumplieron los sueños y luego a través del cumplimiento de esos sueños lo manda a llamar el faraón, y cuando faraón lo llama, en este muchacho lo que había era un espíritu de sabiduría increíble, tanto que él le interpreta el sueño a faraón y después le dice, mire la sabiduría, no solamente le interpreta el sueño, sino que le dice:
Faraón, discúlpeme, yo estoy en la cárcel y todo, pero yo le voy a dar un consejo. Tremendo. ¿Quién podría aconsejar al faraón? El faraón estaba rodeado de consejeros. Pero este joven con la sabiduría dijo, te voy a dar un consejo. El consejo que te voy a dar es que en los 7 años de abundancia que vienen, haga graneros y guarde mucho alimento para que en los 7 años de escasez haya abundancia en Egipto. Y Faraón, aunque Faraón es tipo de Satanás, y aunque era un hombre sin temor de Dios, Faraón dice lo siguiente: este muchacho tiene algo que no tienen todos los demás consejeros míos. ¿A quién más no pondría yo a que me administre todos los bienes, sino a este hombre que tiene, escuche bien, él reconoció que tiene al Espíritu de Dios y el don de sabiduría está dentro de él? Dele un aplauso fuerte al Señor. Es increíble el don de sabiduría. Cuando Dios le da el don de sabiduría a un creyente, como el don que tenía José para administrar, Dios te entregará cosas grandes para que tú las administres. Amén. Dios te entregará cosas grandes. ¿Saben por qué no hemos recibido más para administrar? Porque necesitamos el don de sabiduría. Amén, mis amados. Yo lo que voy a hablar, lo voy a hablar solamente como testimonio, no para vanagloria de nada, pero solo como testimonio yo lo voy a hablar. Pero en este momento yo puedo recordar que hace más o menos unos 18 años, Dios nos dio una palabra a mi esposa y a mí. Y Dios nos dio una palabra, y es que Dios nos iba a entregar cosas para nosotros administrar en el reino del Señor. Mire que pasaron más o menos 17 años y Dios ha dotado a mi esposa de un don de administración increíble. Y Dios a ella y a mí nos ha dotado de un don que ministerios de afuera nos confían muchos recursos para que nosotros los administremos. Eso solamente lo hace el Señor. En el último AFA que tuvimos, yo hablaba con los misioneros. Vinieron misioneros de Corea, vinieron misioneros de varios países. Y ellos nos confesaron algo después de llevar trabajando con ellos casi 10 años. En una reunión que estábamos, nos dijeron lo siguiente: los misioneros que vinieron de Corea y de afuera, ellos están preguntando, ellos están asombrados, ¿cómo es posible que en Colombia, con la administración que hay, el dinero rinda tanto? ¿Cómo es posible eso? Yo dice, en otros países el dinero no alcanza y las organizaciones piden más dinero para que se haga la obra. Pero ellos se fueron asombrados, dicen, ¿cómo es posible que en Colombia con menos dinero se haga mucho más? ¿Y cómo es posible que en Colombia este trabajo se haga con menos dinero? Algo está pasando. Es un don. Amén, amados. Y esa palabra de 17 años atrás se está cumpliendo, hermanos, porque a nosotros nos están confiando cosas que Dios ya nos había dicho. Y esas que Dios nos ha confiado es nuestra responsabilidad. Lo hacemos con temor del Señor, pero Dios nos ha respaldado. Hoy vamos a orar por el don de sabiduría.
para poder administrar lo que el Señor coloque en nuestras manos. Esta mañana, orando al Señor, el Señor me dio el sentir que yo debo orar por la iglesia para que la iglesia reciba el don de sabiduría para administrar. Esta iglesia es una iglesia muy bendecida. Gracias, Alba, por creer en esta palabra. Esta iglesia es una iglesia muy bendecida. Esta iglesia es una iglesia muy bendecida. Amén. Pero esta mañana orando al Señor, el Señor me decía, yo voy a bendecir mucho más la iglesia, pero la iglesia necesita el don de sabiduría. Escúcheme bien, a muchos de ustedes Dios les ha dado capacidades increíbles. Cuando yo voy a otros lugares, los pastores me dicen, pastor, y me preguntan por la iglesia. Yo le digo, nuestra iglesia tiene una característica, es muy bendecida y muy trabajadora. Por eso tiene futuro. Lamentablemente hay muchos líderes religiosos esperando que venga un magnate y les llene los bolsillos de dinero y les haga las cosas. Yo les digo a ellos, no, nosotros trabajamos y Dios bendice. Administramos y Dios bendice. Dios de este lugar va a levantar gente con mucha sabiduría para administrar, porque en los años que vienen Dios va a entregar grandes recursos para que la iglesia haga la obra, para que se cumpla la palabra que Dios ha dicho a cada familia. A cada familia Dios entregará grandes recursos, pero sin sabiduría cometeríamos muchos errores. Necesitamos el don de sabiduría para que pase lo que le pasaba a José. José no fue gobernador de Egipto por influencia de alguien. Se lo voy a recomendar a Faraón. Es porque el espíritu de sabiduría de Dios estaba sobre él. Amén. Voy a terminar con el último ejemplo. Este ejemplo me impresiona muchísimo también. Éxodo capítulo 35. Después de esta palabra vamos a orar. Dios a esta iglesia le va a entregar tanto que vamos con mi esposa a necesitar hombres y mujeres sabios que nos ayuden a administrar tanto que Dios va a traer. Con Elvia y Margot vamos a ganar el mundo. Es profético lo que yo les estoy diciendo, por favor. Éxodo capítulo 35 del verso 30 en adelante. Hombres como Bezalel Dios va a levantar en medio nuestro. Éxodo 35, 30. Un hombre llamado Bezalel, al cual Dios ungió con un espíritu de sabiduría. Miren lo que dice. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo ha llenado del espíritu de Dios en sabiduría. ¿En qué? Lo llenó de sabiduría en inteligencia. Amén. ¿Necesitamos inteligencia? Sí. Inteligencia. En ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en talla de piedras, en engaste y en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado, en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Inventen qué? Diseño. Eso lo da el Espíritu Santo.
¿Saben? Nosotros no necesitamos copiar cosas del mundo para implantar en la iglesia. El Espíritu Santo de Dios nos da sabiduría, nos da diseño. Sigue diciendo: así pues, Bezalel y a Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer toda obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Entonces, espíritu de sabiduría para todo arte, espíritu de sabiduría para interpretar sueños como José, espíritu de sabiduría para administrar recursos, finanzas, espíritu de sabiduría para predicar la palabra, para que el mensaje del Señor se exponga con claridad. Necesitamos el espíritu de sabiduría. ¿Saben que nosotros no debíamos estarle pidiendo al Señor plata, deme plata, deme plata? Debemos estarle pidiendo sabiduría que viene de lo alto. Amén, hermanos. Porque si no hay sabiduría, el Señor le llena sus bolsillos, usted se vuelve loco y no vuelve ni a la iglesia. Por eso necesitamos sabiduría del Señor. Amén. Señor, danos sabiduría para inventar, para todo diseño. Qué bonito, ¿cierto? Pues estas dos niñas, las niñas Bermudas, hermanos, son muy talentosas. Dibujan, hacen, pintan. Aquí en la iglesia hay muchas personas talentosas. Camilín danza, ¿cierto? Aquí hay muchos jóvenes y hombres, personas más. Aquí, ¿saben con qué ha dotado Dios la iglesia? Hay adoradores, músicos, interpretan. Eso es una bendición, ¿lo creen, no? Aquí hay gente en la iglesia, hermanos, que son muy hábiles para los negocios. ¿Sí? Tienes habilidad. O sea que necesitamos el don de sabiduría. Vamos a orar esta mañana. Usted le va a decir: Señor, dame ese don, yo quiero ese don, yo anhelo ese don. Escuche bien, no con la intención de llenarse de plata. Es un don para primeramente predicar la palabra. Damos palabra de sabiduría para exponer el mensaje, y junto con ello Dios traerá todo, absolutamente todo lo demás. Vuelvo a repetir una palabra que el Señor me ha mostrado esta mañana. Dios a esta iglesia le va a traer muchos recursos. Dios a esta iglesia traerá muchos recursos. De este lugar levantará Dios grandes hombres y mujeres que bendecirán el reino de Dios. Junto con mi esposa vamos a necesitar, y mis hijos, vamos a necesitar gente que nos ayude a administrar. Gente llena de sabiduría. De la congregación Dios levantará grandes predicadores. Necesitamos predicadores llenos de sabiduría. Nosotros vamos a exponer los 9 dones, pero mire que en el orden está primero el de sabiduría. ¿Cuántos lo anhelamos? Debe usted anhelar ese don. Anhele el don de sabiduría. Estos días me visitó un tío y me recordó algo. Un tío nos visitó en el sepelio de mi hermano y estuvo en la casa. Y él me recordó cómo mi padre me empoderaba. Y él me recordó algo, y mi papá me decía, siempre cuando yo estaba pequeño, me decía: el hombre Salomón, me decía, y en la familia me decían el hombre Salomón. Entonces yo le dije al tío: no por tantas mujeres, sino por la sabiduría del Señor, ¿cierto? Pero él me recordaba eso, mi tío me recordaba eso. Me decía: sobrino, acuérdese que su papá a usted le decía y lo bendecía, y le decía, y mi papá me decía: usted será como Salomón y Dios lo va a bendecir, y Dios va a prosperar su ministerio, y Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello. Así.
Dios es testigo que yo a Dios no le pido plata. Si le pido es para hacer las misiones. Pero hay algo que yo le pido mucho al Señor, es sabiduría. Y usted y yo necesitamos sabiduría para juzgar, para administrar, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Colóquese en pie, por favor, y vamos a orar.